Hola y bienvenidos a este viaje a través de un mundo perdido en la noche de los tiempos. Os invito a que os acomodéis, abráis vuestro corazón y dejéis volar vuestra imaginación. Antes de comenzar nuestra odisea por el reino de los druidas, dedica un momento a apoyar este canal con un comentario, un me gusta y una suscripción. Al hacerlo, ayudarás a mantener vivo este tipo de contenido basado en historias, garantizando que relatos como este puedan seguir inspirando y cautivando. Ahora, embarquemos en nuestra expedición a las profundidades de la historia antigua, donde el mito y la realidad se confunden, y donde la luz de la civilización a veces solo revela sombras de lo que una vez fue. Introducción. Voces más allá de la niebla. Comencemos en un bosque tranquilo al amanecer, con un silencio húmedo en el aire. Las imponentes formas de los robles centenarios se ciernen sobre tu cabeza y sus hojas susurran suavemente con la brisa. A tus pies ves una alfombra de musgo y pequeñas flores púrpuras, vibrantes a la luz de la mañana. Más allá del horizonte, el sol comienza a salir, iluminando el mundo con un suave dorado. Bajo estas ramas, uno podría sentir la suave atracción de algo sagrado, una resonancia que resuena a través de los siglos. A menudo imaginamos a los druidas, ataviados con túnicas blancas, reunidos entre los árboles para celebrar ritos secretos. Sus cánticos se funden con el viento, y sus pasos resuenan con un aire de misterio. Son imágenes evocadas por siglos de especulación, relatos románticos y el anhelo de un mundo alineado con los ritmos sagrados de la naturaleza. La pregunta que se plantea es: ¿quiénes eran en realidad estos druidas y cómo configuraron sus sociedades en la Galia y Gran Bretaña durante la Edad de Hierro? Nuestra búsqueda nos llevará a través de los relatos de escritores clásicos que veneraban a los druidas por su sabiduría y les temían por sus rumoreadas prácticas de sacrificio humano. Exploraremos yacimientos de gran valor arqueológico, escucharemos ecos de canciones en arboledas sagradas donde se dice que el roble y el muérdago comparten los secretos más profundos de la tierra. Autores romanos como Julio César y Plinio el Viejo dejaron vívidas narraciones, aunque estos testimonios están teñidos de conquista y motivos políticos. Durante siglos, los expertos han peinado el terreno en busca de vestigios físicos que pudieran dar pruebas definitivas de los druidas como sacerdocio cohesionado. Aunque las pruebas son dispersas y a menudo contradictorias, no se puede negar la poderosa aura que rodea a los druidas. Por un lado, aparecen como sabios filósofos, guardianes de códigos éticos, astrónomos y sanadores. Desde otro punto de vista, se convierten en amenazadores detentadores de poderes arcaicos que orquestan los rituales más oscuros bajo la luz de la luna. A lo largo de cada capítulo, nos adentraremos en estas perspectivas, para que al final de nuestro viaje podamos llegar a una comprensión más profunda de quiénes podrían haber sido estas personas y cómo su historia aún resuena en la actualidad. Conocerá a sus cronistas romanos y será testigo del choque de civilizaciones que dio forma a un legado perdurable. Se adentrará en las arboledas del bosque y sentirá el profundo silencio que antaño sintieron los antiguos fieles. Seguirá los pasos de conquistadores y guerreros celtas que lucharon por la tierra, la libertad y la identidad. Por último, nos asomaremos a los tiempos modernos, donde el resurgimiento del interés por la cultura druídica ha inspirado nuevos caminos espirituales. A cada paso, iremos desvelando una capa más del mito para ver el núcleo intemporal de una historia tan evasiva como apasionante. Respira hondo
y abre la mente. Se abre el telón de un cuadro inquietante, el amanecer de un nuevo día entre robles altísimos. Permita que el silencio de la naturaleza y la chispa de la maravilla histórica le guíen a... Nos adentramos ahora en el corazón de nuestro viaje, donde las voces de los antiguos druidas nos llaman desde la noche de los tiempos. Capítulo 1. La lente clásica. Voces romanas y agendas ocultas. El mundo que tenemos ante nosotros es un tapiz de hilos entrelazados. Imagínese que retrocede en el tiempo hasta la época anterior a la conquista romana. Allí encontraríamos la Galia, una vasta región poblada por tribus que compartían lazos lingüísticos y culturales, pero vivían en comunidades ferozmente independientes. Al otro lado del estrecho mar se encontraba la isla de Britania, salpicada de pequeños reinos y confederaciones tribales, muchos de ellos con sus propios soberanos y clases guerreras. La naturaleza díscola de estas tierras tribales preparó el terreno para un drama futuro: el poder invasor de Roma, que se extendía por el continente con una fuerza irresistible. En este mundo arremolinado, los druidas aparecen como llamas que danzan en la oscuridad. Situados en el centro de estas sociedades celtas, se decía que administraban la ley, enseñaban doctrinas sagradas e interpretaban la voluntad de los dioses. O eso afirmaban los escritores romanos. Antes de adentrarnos en los bosques de la Galia o en las ondulantes colinas de Britania, debemos enfrentarnos a estas fuentes primarias, que conforman gran parte de lo que creemos conocer de la vida druídica. La voz más destacada es la de Julio César, conocido sobre todo como el ambicioso general y estadista que conquistó la Galia. César ofrece uno de los primeros y más extensos relatos sobre los druidas. Sin embargo, en sus escritos se entreteje una agenda destinada a justificar la expansión imperial romana. Cuando César describe a los druidas como árbitros de la moral y guardianes del conocimiento, les confiere un aura noble. Sin embargo, casi al mismo tiempo, habla de su disposición a participar en sacrificios humanos, lo que proyecta una sombra siniestra. Es esta doble descripción, la de hombres cultos dedicados a la filosofía, pero también acusados de ritos bárbaros, lo que hace que los druidas sean tan perdurablemente convincentes. Leyendo el comentario de César sobre la guerra de las Galias, uno podría imaginarse a los druidas con atuendos ceremoniales, orquestando acontecimientos que a muchos les parecieron horribles. Pero debemos recordar que César, como él mismo admitió, llegó a la Galia en busca de gloria. Su descripción de los habitantes locales tenía que alinearse con los objetivos políticos de Roma. Al describir a los druidas como respetables y salvajes a la vez, César suscita en el público romano una mezcla de asombro y repulsión. Decía la verdad tal y como la veía o exageraba para racionalizar la conquista romana. Otra fuente influyente es Plinio el Viejo. Plinio, venerado naturalista, escribió sobre las propiedades de las plantas, el comportamiento de los animales y las maravillas del mundo. Cuando se refiere a los druidas, hace hincapié en el supuesto uso que hacían del muérdago y el roble, a los que atribuía cualidades medicinales y mágicas. La mención del muérdago, en particular, resplandece con un aura de encanto y, con el tiempo, se ha convertido en emblema de los ritos druídicos. Sin embargo, aunque Plinio busca la minuciosidad en sus historias naturales, su percepción de los druidas se filtra a través de la lente de los supuestos culturales romanos. Entre César y Plinio observamos un patrón interesante. Los druidas son descritos tanto en términos de reverencia como de desconfianza. A los ojos de Roma, son a la vez sabios y poderosos, capaces de moldear los corazones y las mentes de las tribus celtas, y también figuras sospechosas que practican extrañas ceremonias contrarias a las normas romanas. Esta paradoja
constituye la base sobre la que se asentarán todas las representaciones posteriores. Además de César y Plinio, hay otros escritores clásicos cuyas voces resuenan en los anales de la historia. Aunque sus relatos son menos detallados, contribuyen a crear una imagen de los druidas que es a la vez mística y amenazadora. Estos autores también aportaron sus propios prejuicios culturales. En aquella época, cualquier práctica que no se ajustara a los valores griegos o romanos se consideraba supersticiosa o bárbara. A través de sus relatos, emerge la imagen de un grupo que ejercía una gran influencia sobre sus comunidades, pero que tampoco podía conciliarse fácilmente con los ideales romanos. A medida que las legiones se adentraban en la Galia y, más tarde, en Britania, el horizonte político cambiaba. Las luchas por el poder, los recursos y la dominación cultural marcaban todas las relaciones. En este clima, los druidas se convirtieron en un símbolo de la resistencia indígena. Sin embargo, irónicamente, cuanto más intentaba Roma suprimirlos, más crecía su mística. Los autores romanos los retrataron de tal forma que suscitaron temor, respeto y, en ocasiones, compasión entre sus lectores. Estos textos antiguos siguen siendo la fuente más importante para vislumbrar quiénes podrían haber sido los druidas, aunque lleguen a nosotros envueltos en prejuicios. Con el tiempo, esta compleja representación se convertiría en la semilla de la que crecieron las leyendas. La gente anhelaba vislumbrar una tradición espiritual intacta por la corrupción de la civilización moderna. Así, las descripciones romanas de reuniones solemnes en arboledas sagradas, de sabios en comunión con la naturaleza, perduraron en la imaginación popular. Las acusaciones más oscuras, especialmente las relativas a los sacrificios humanos, no hacían sino aumentar el atractivo de las figuras de los druidas, suspendidas entre las polaridades de la iluminación y la crueldad. Debemos mantener esta imagen del druida, moldeada por las plumas romanas, en nuestras mentes, a medida que avanzamos. Constituye un prisma a través del cual se refracta gran parte de la historia. Es el punto de vista desde el que arqueólogos, folcloristas y buscadores espirituales modernos han intentado reconstruir la verdad. El siguiente paso en nuestro viaje es caminar entre los restos arqueológicos, en busca de signos tangibles que puedan confirmar o desmentir las leyendas. Prosigamos. Capítulo 2. Ecos de la Edad de Hierro en Galia y Gran Bretaña. Viaje conmigo a través de verdes colinas, salpicadas de flores silvestres, por ríos serpenteantes que brillan bajo el sol del mediodía y por valles en los que vivieron pueblos antiguos. La Edad de Hierro es una época de floreciente comercio, nuevas formas de artesanía y estructuras sociales diferenciadas. La Galia, que se extendía por una amplia zona de Europa occidental, y Gran Bretaña, una isla con sus propias culturas en evolución, eran reinos dinámicos en los que las identidades tribales constituían la base de la vida cotidiana. Cierra los ojos e imagina el sonido de un martillo golpeando metal caliente en un asentamiento ajetreado. Huela el humo que sale de las pequeñas fraguas enclavadas en el corazón de una aldea tribal. Imagínese cabañas de madera y casas con tejados de paja dispuestas alrededor de espacios comunes abiertos, donde los aldeanos se reúnen para mercados, festivales y reuniones. En los límites de estos asentamientos, las tierras de labranza se extienden hacia el horizonte, salpicadas de ganado pastando. En algún lugar más allá de los campos comienza el bosque, que envuelve la tierra en una densa vegetación y oculta antiguos secretos bajo su dosel. En este vibrante paisaje, es posible que hayan arraigado las semillas de la influencia druídica. Si nos inclinamos y escuchamos,
es posible que oigamos las murmuradas discusiones de los líderes que deliberaban sobre asuntos de ley y guerra, siempre bajo la mirada de un consejero espiritual. Sigue siendo objeto de debate si este consejero era un druida o simplemente un anciano venerado. Sin embargo, las fuentes clásicas afirman sistemáticamente en que los druidas formaban parte integrante del tejido social y religioso de estas comunidades, tendiendo un puente entre lo humano y lo divino. Sin embargo, si nos basamos únicamente en los relatos clásicos, podríamos imaginarnos un sacerdocio monolítico que extendía su mano por todas las tierras celtas, imponiendo doctrinas estrictas y orquestando ceremonias panceltas. Sin embargo, las exploraciones arqueológicas revelan a menudo una realidad diferente. Al excavar en la tierra de la Galia y Britania, los resultados apuntan a un rico y diverso tapiz de costumbres religiosas locales. Los templos, santuarios y lugares de culto varían considerablemente de una región a otra. Las ofrendas dejadas en contextos acuáticos, las cimas de las colinas coronadas de recintos y los campos que albergan enterramientos olvidados hace mucho tiempo sugieren una miríada de prácticas espirituales más que un sistema único y unificado. Estos detalles tienen un significado más profundo que la mera curiosidad histórica. Subrayan lo cautelosos que debemos ser cuando intentamos encajar a los druidas en una categoría uniforme. Las mismas comunidades que los escritores griegos y romanos agruparon como celtas eran en realidad un conjunto de pueblos tribales con diferentes dialectos, linajes y creencias. Si entre ellos existía una única tradición unificadora, se debía tanto a los intereses locales como a una visión común del mundo. Imagínese que se encuentra en el emplazamiento de un santuario parcialmente excavado. Se ven los cimientos de piedra de una estructura circular abierta al cielo. Alrededor hay fragmentos de cerámica y sencillos adornos de metal. Los arqueólogos debaten si se trataba de un lugar de banquetes comunales, de dedicación ritual o de ambas cosas. Junto al santuario, una fosa revela huesos de animales dejados como ofrendas votivas. El significado de estos restos es tan intangible como el humo. ¿Fueron colocados allí por una figura druídica que ofreció bendiciones a la tribu? ¿O fueron dejados por líderes espirituales locales que no se consideraban parte de un sacerdocio pangálico o panbritánico? Es en estas preguntas silenciosas donde se profundiza en el misterio de los druidas. Mientras que los autores clásicos pintaron un retrato vívido, el terreno habla a menudo en tonos silenciosos que contradicen cualquier narración general. La dispersión de los patrones de culto, las variaciones locales en la arquitectura y la complejidad de los utensilios rituales sugieren un modelo descentralizado de vida religiosa. Sin embargo, la leyenda de los druidas persiste, sugiriendo que en algún lugar de esos grupos de tradiciones existía un grupo o clase de especialistas eruditos que tendían puentes entre los reinos mortal y divino. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿dónde están las pruebas físicas de un sacerdocio diferenciado? Al buscar estatuas, inscripciones o altares grabados que proclamen la existencia de una clase druídica unificada, nos encontramos con el silencio. Aunque algunos afirman que ciertas inscripciones podrían aludir a los druidas, el consenso sigue siendo esquivo. Esto contrasta con otras religiones antiguas que a menudo dejaron claros objetos devocionales y referencias explícitas a sacerdotes, dioses y ritos comunales. Con el paso de los siglos, y a medida que Roma extendía su dominio, nuevas capas de interacción cultural empezaron a moldear la expresión religiosa. Las deidades indígenas se fusionaron con las figuras del panteón romano, y los cultos locales
se reinterpretaron a través de inscripciones latinas. Esta mezcla, conocida como interpretatio romana, era tanto una táctica del dominio imperial como un resultado natural del intercambio cultural. Si los druidas habían ejercido una influencia significativa como cuerpo unificado, cada vez resulta más difícil distinguirlos de este remolino de tradiciones en constante evolución. Sin embargo, frente a esta incertidumbre, los escritos romanos sobre los druidas siguen siendo seductores. Evocan una imagen de sabios capaces de memorizar inmensos volúmenes de sabiduría, de ordenar fiestas y ritos con la precisión de los astrónomos, de traspasar las fronteras entre la vida cotidiana y lo sobrenatural. La arqueología, por su parte, solo nos muestra atisbos, retazos de un elaborado tapiz que puede confirmar o no las narraciones clásicas. ¿Son estos atisbos suficientes para afirmar que la descripción clásica es totalmente incorrecta? ¿O insinúan realidades que están fuera de nuestro alcance? Cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que los druidas no son un mero tema de análisis histórico. Encarnan la interacción de poder, cultura y fe, todo ello entretejido en las mentes de quienes los conocieron. La propia conquista romana se convertiría en un catalizador que obligaría a los druidas a transformarse o a desaparecer. Pasemos ahora a los relatos que despertaron fascinación y horror, las afirmaciones sobre sacrificios humanos. Ahora nos adentramos en los pasillos más oscuros de nuestra historia, mientras navegamos por las líneas que separan los hechos, los prejuicios y las inquietantes posibilidades del derramamiento ritual de sangre. Capítulo 3. César, Plinio y la cambiante. Imagen druídica. Sigamos los pasos de Julio César mientras marcha con sus legiones por los variados paisajes de la Galia. El polvo se levanta bajo las sandalias de miles de soldados. El tintineo de las armaduras y el traqueteo de las ruedas de los carros crean una sinfonía de guerra inminente. En las ciudades recién conquistadas, César conoce a los ancianos de las tribus e intenta comprender sus costumbres, todo ello mientras porta el estandarte de Roma. Presionado por las exigencias del gobierno y siempre ávido de nuevos territorios, César reúne información no solo sobre las estructuras políticas, sino también sobre el pulso espiritual de estas sociedades. En sus escritos, César suele ser metódico y se preocupa por explicar el panteón celta, los dioses a los que cada tribu rinde culto y la forma en que creen que funciona el más allá. Se refiere a los druidas como mediadores del conocimiento, describiendo su papel en la resolución de las disputas tribales y la organización del culto. Pero también da un toque dramático a sus descripciones de los sacrificios humanos, ya sea por efecto retórico o como una observación genuina. Estos pasajes se convierten en las semillas de las que crecerán las leyendas más oscuras del druidismo. Pasemos ahora a Plinio el Viejo. Aunque nunca emprendió campañas para conquistar la Galia, Plinio fue un hombre de amplia curiosidad, que recopiló amplios conocimientos sobre el mundo natural. En sus obras, los druidas aparecen como figuras místicas íntimamente ligadas a los poderes secretos de la naturaleza. Habla de robledales venerados, de muérdago recogido con una hoz de oro en una ceremonia solemne en determinadas fases de la luna. La imagen es evocadora. Hombres ataviados con túnicas celebrando ritos ancestrales bajo imponentes robles, ofreciendo plegarias a deidades más antiguas que el tiempo registrado. Sin embargo, Plinio también es portador de los prejuicios de su época, al contrastar con frecuencia las creencias extranjeras con la racionalidad y el civismo de Roma. Entre el enfoque pragmático de César y la fascinación naturalista de Plinio, vemos a los druidas convertidos en figuras polifacéticas. En un capítulo de la historia,
Aparecen como formidables autoridades que presiden las leyes del país. En el siguiente, son herboristas que hablan un lenguaje de árboles y lunas. Luego, con la misma rapidez, se transforman en ocultistas malévolos que promulgan sacrificios que escandalizan a la conciencia romana. Esta imagen maleable revela la dificultad de determinar la verdad. ¿Eran los druidas tan salvajes como se rumoreaba? ¿O caminaban por una senda de sabiduría en armonía con la naturaleza? Al analizar estas representaciones cambiantes, debemos recordar que Roma no era un observador pasivo. El imperio era un conquistador, obsesionado con dar forma a las narrativas de los conquistados. Cuando se califica a los druidas de temibles practicantes de sacrificios humanos, se refuerza la justificación romana de la fuerza militar. Cuando se les describe como guardianes del conocimiento profundo, añade un encanto exótico que subraya la ambición del imperio por someter no solo tierras, sino también tesoros culturales raros. La interacción entre el miedo y la admiración es evidente también en otros textos romanos. Un autor puede describir a los druidas como primitivos, mientras que otro alude a su alineación filosófica con Pitágoras, sugiriendo que las enseñanzas druídicas incluían teorías sobre la inmortalidad y la transmigración de las almas. Esta dualidad refleja el temor que Roma sentía hacia estos misteriosos santos que parecían a la vez sabios y supersticiosos. Imaginemos a un oficial romano sentado a las afueras de una aldea recién sometida en la Galia, escribiendo a un amigo en el corazón del imperio. A la tenue luz de una lámpara de aceite, relata los rumores que ha oído. Describe figuras encapuchadas que dirigen ritos en la oscuridad de la noche, cantando en una lengua extraña e invocando poderes invisibles. Confiesa una extraña mezcla de repulsión e intriga, preguntándose si tales ritos podrían ser algo más que mera superstición primitiva, si podría haber auténtica magia acechando en los robledales. Estos testimonios fragmentados constituyeron la piedra angular de historias posteriores. Con el paso de los siglos, los relatos se ampliaron y los druidas adquirieron proporciones cada vez más míticas. Algunos afirmaban que poseían la capacidad de predecir eclipses y acontecimientos cósmicos, curar a los heridos con hierbas potentes, guiar a reyes y reinas con sus consejos e incluso cambiar el curso de las batallas con encantamientos arcanos. Otros insistían en que traicionar a un druida era atraer una terrible maldición que ensombrecería a la familia durante generaciones. La cuestión no es solo si estos cuentos se basan en la realidad o en el folclore. Más fascinante es la razón por la que, una y otra vez, se invocaba el recuerdo de los druidas. Al igual que otras figuras a caballo entre la civilización y la naturaleza, los druidas representan la fascinación permanente de la humanidad por lo que hay fuera de nuestras fronteras, más allá de lo conocido. Su imagen persiste como testimonio de cómo las sociedades enmarcan al otro, a veces demonizándolo, otras romantizándolo, pero siempre manteniéndolo vivo en la memoria colectiva. Con César y Plinio como guías, vemos las pinceladas iniciales que perfilan a los druidas. Sin embargo, para comprender lo que realmente pudo ocurrir en esos espacios sagrados, debemos ahondar en el misterio de los rituales. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los claros y arboledas que tan a menudo destacan estos escritores, buscando la verdad que se esconde tras la veneración de los árboles y el susurro de las hojas al atardecer. Caminemos juntos hacia el corazón del bosque. Capítulo 4. Arboledas sagradas y rituales forestales.
Imagínese al borde de un denso y antiguo bosque. La luz se filtra a través del dosel en haces deslumbrantes, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. Enormes robles de troncos gruesos y nudosos se yerguen como centinelas silenciosos. Cada paso que das por el suave suelo iluminado por las hojas te adentra aún más en un mundo donde la luz del sol y las sombras engañan a los sentidos. Cuanto más se adentra, más se calla el bosque, como si la propia naturaleza aguardara un momento sagrado. Esta visión de un bosquecillo es fundamental en muchas representaciones de los druidas. Algunos especulan que la palabra druida puede derivar de una raíz que evoca el concepto del roble o la sabiduría asociada a él. Sea o no exacta esa etimología, el simbolismo de los grandes árboles constituye un vínculo tangible entre la identidad druídica y el mundo natural. Los escritores romanos destacan estas arboledas sagradas como los templos consagrados donde tenían lugar los rituales. Los árboles no eran meras estructuras de madera, sino entidades vivas imbuidas de presencia divina. En estos relatos, las ceremonias bajo los robles giran a menudo en torno a las estaciones, los ciclos vitales y los misterios de la existencia. Plinio el Viejo describe la recogida del muérdago con una hoz de oro, las plegarias pronunciadas en voz solemne, las ofrendas hechas para agradecer o apaciguar a los dioses. Uno casi puede ver la luz parpadeante de las antorchas iluminando la corteza de troncos colosales, el susurro de las hojas mezclándose con los cánticos en voz baja de una congregación. Estas escenas han cautivado a artistas, poetas y buscadores espirituales durante siglos, forjando un poderoso arquetipo. El sabio druida, en comunión con la naturaleza en el claro iluminado por la luna. Sin embargo, ¿cuánto de esta representación se basa en prácticas auténticas y cuánto en la fascinación romana por lo exótico? Las pruebas arqueológicas de la existencia de lugares rituales ocultos en los bosques son escasas. Aunque encontramos depósitos acuosos de ofrendas, túmulos funerarios y artefactos que sugieren un uso ceremonial, la naturaleza efímera de los rituales en los bosques deja pocas huellas definitivas. Después de todo, ningún gran altar de piedra o placa inscrita proclama: aquí los druidas celebraban sus ritos. En su lugar, solo tenemos restos dispersos que insinúan que algo significativo se desarrolla en el abrazo del bosque. Sin embargo, el concepto de arboleda sagrada resuena en culturas de todo el mundo, desde las tribus germánicas que rendían culto en santuarios forestales hasta los antiguos griegos, que también consideraban ciertas arboledas como moradas de ninfas o dioses. Quizá la devoción celta por la naturaleza no fuera única en sí misma, sino parte de una tradición humana más amplia que encuentra consuelo y misterio entre los árboles vivos. Lo que quizá diferenciaba a los druidas, según estos relatos, era la naturaleza estructurada de su devoción, que sugería un cuerpo de sabiduría bien desarrollado y enseñado a lo largo de muchos años. ¿Cómo podría haberse desarrollado una ceremonia en una de estas arboledas sagradas? Imagínese a la tribu reunida al amanecer, cada uno vestido con su mejor atuendo, portando ofrendas sencillas, tal vez un puñado de grano, una figurita tallada o algún metal precioso del que estén dispuestos a desprenderse. Se hace el silencio entre la multitud cuando una figura ataviada con una túnica se adelanta. Él o ella, pues algunos creen que puede haber habido mujeres druidas, pronuncia palabras en una antigua lengua celta, cuyo significado solo los iniciados comprenden plenamente. La congregación escucha en reverente silencio. Entonces, cuando los primeros rayos de sol atraviesan el dosel, se levanta una ovación reverencial que significa el comienzo de un festival en el que todos participan.
La ceremonia puede incluir recitaciones de la genealogía y la ley que unen a la comunidad en torno a una herencia común. Los cantos, los tambores o el sonido de los cuernos pueden acompañar la ofrenda de dones simbólicos a la tierra o a un estanque sagrado de la arboleda. Finalmente, cuando todo ha terminado, la multitud se dispersa, llevando a casa bendiciones y sabiduría. Era aquí, en estas reuniones, donde los druidas ofrecían consuelo, anunciaban oráculos o curaban a los enfermos con preparados de hierbas. Tal vez. Este tapiz de posibilidades se teje a través de los relatos clásicos y los delgados hilos de la visión arqueológica. Los bosques se convierten no solo en un telón de fondo, sino en un templo vivo. El silencio, la luz filtrada, el vaivén de las ramas, todo forma parte de un ritual que une a la comunidad y la conecta con las energías profundas del mundo que habita. No podemos verlo con absoluta claridad, pero podemos sentir la sensación de asombro que estos rituales podrían haber inspirado. Al situarnos en el umbral de estos antiguos bosques, sentimos también el peso de las acusaciones vertidas por los autores romanos. Hablan de derramamiento de sangre y de oscuras ceremonias. ¿Fueron estas mismas arboledas escenario de horribles sacrificios? ¿O esas historias surgieron de los prejuicios y la propaganda? Esta pregunta nos lleva aún más lejos, al siguiente capítulo de nuestra exploración, donde nos enfrentamos a la posibilidad de que bajo las hojas verdes y el silencio sagrado se hayan derramado vidas humanas en actos rituales demasiado terribles para contemplarlos. Sigamos por este difícil camino y veamos a dónde nos lleva. Capítulo 5. Rastreando prácticas antiguas, ofrendas y sacrificios. Nuestro viaje da ahora un giro solemne. Estamos a orillas de una masa de agua tranquila, tal vez un pequeño lago rodeado de juncos. La superficie refleja el cielo como un espejo y sus profundidades esconden muchos secretos. En tiempos pasados, la gente venía aquí a ofrecer objetos preciados, armas, joyas, figuras de artesanía u objetos de importancia personal. ¿Por qué? Porque muchas comunidades celtas creían que el agua servía de frontera entre el reino de los mortales y el dominio de los dioses. Depositar algo de valor en esas aguas era confiarlo a los espíritus que gobernaban la vida y el destino. Estos yacimientos han aportado mucho a la arqueología moderna. Espadas deformadas, artefactos metálicos inutilizados y ornamentos personales. Estos objetos sugieren un acto deliberado, incluso ritual, de separación de los bienes mundanos. El significado es profundo. Para un pueblo que vivía cerca de la naturaleza, el acto de devolver algo a los elementos era algo más que una costumbre. Era un diálogo con lo divino. Sin embargo, cabe preguntarse si estas mismas convicciones exigieron alguna vez una vida humana. Los escritos clásicos afirman que los druidas supervisaban ceremonias de sacrificio humano. Quizá los relatos más escabrosos describan enormes efigies de madera llenas de cautivos a las que se prendía fuego en un espectáculo horripilante. César menciona tales acontecimientos, aunque con un tono que podría estar teñido de propaganda. La imagen del hombre de mimbre, popularizada en el folclore y los medios de comunicación posteriores, se basa en estas antiguas descripciones. Para los romanos, se trataba de una prueba de barbarie. Para muchos estudiosos modernos, parece más bien una historia sensacionalista, utilizada para justificar la invasión y el sometimiento. Las evidencias arqueológicas en la Galia y Gran Bretaña han señalado ocasionalmente restos óseos que muestran signos de asesinato ritual. En algunos casos, estos restos parecen haber sido atados o tratados de formas que sugieren una ejecución más que un enterramiento típico. Sin embargo, atribuir estos hallazgos directamente a la práctica druídica es arriesgado.
Los asesinatos rituales podrían haber sido realizados por cualquier líder de culto o comunidad, o podrían haber sido una forma extrema de castigo para criminales o traidores. Los límites entre ceremonia religiosa, imposición social y coerción política se desdibujan de un modo que quizá nunca lleguemos a desentrañar del todo. Imagina estar presente en una ceremonia así, si es que realmente tuvo lugar. Cae la oscuridad y el parpadeo de las antorchas crea sombras danzantes en el suelo. Unos tambores lejanos retumban con un ritmo bajo e insistente. Figuras encapuchadas forman un círculo y cantan palabras perdidas en el tiempo. En el centro se encuentra una víctima temblorosa, rodeada de un aire de espanto. Toda la comunidad se reúne, atraída por la devoción, el miedo o el simple deber. Si tal horror tuvo lugar, ¿cuál fue su significado? ¿Fue un apaciguamiento de dioses malévolos? ¿Una ofrenda para asegurar la fertilidad de la tierra o la victoria sobre los enemigos? ¿O era, como dirían los romanos, un signo de crueldad bárbara? No podemos asegurarlo. Nuestras únicas guías son estos relatos contradictorios y las escasas pistas físicas que han quedado. También es posible que tales prácticas no reflejaran las creencias de todas las comunidades, sino que se limitaran a lugares y épocas concretos. De hecho, muchas interpretaciones posteriores sostienen que los romanos exageraron casos aislados, tejiéndolos en una gran narración de la barbarie celta para validar su propia superioridad cultural y consolidar su dominio. Además, debemos tener en cuenta que los propios romanos participaban en espectáculos brutales en el Coliseo y practicaban formas de pena capital que no eran menos escandalosas a su manera. Aunque es fácil condenar desde un punto de vista moderno, la historia revela a menudo ciclos de violencia y rituales en una amplia gama de culturas. Al navegar por este oscuro pasillo de posibles ritos de sacrificio, debemos mantener la tensión entre la posibilidad y la incertidumbre. Los mismos druidas que aparecen como guardianes del bosque y dispensadores de conocimiento también podrían haber sancionado actos de violencia en nombre de la fe o del orden social. O tal vez se hayan inflado las historias de tal violencia, eclipsando una tradición que se ocupaba en gran medida de la sabiduría y la comunión con lo divino. En cualquier caso, la cuestión del sacrificio persiste, tejiendo un hilo de inquietud a través del tapiz de la tradición druídica. Nuestro camino se dirige ahora a las funciones que estas misteriosas figuras pudieron desempeñar más allá de los límites del ritual. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los druidas podían haber actuado como consejeros, sanadores y filósofos, guiando a su pueblo en asuntos tanto terrenales como espirituales. El bosque y los círculos de piedra quedan atrás por un momento, y nos adentramos en el ámbito cotidiano del gobierno, la sabiduría y el compañerismo, en busca de una imagen más completa de estos escurridizos administradores del conocimiento. Capítulo 6. El papel de los consejeros, curanderos y filósofos. Imagínese un pequeño pueblo en una mañana fresca. El humo de los fogones se eleva en finas volutas mientras la comunidad sale de su letargo. Los niños ríen y se persiguen unos a otros alrededor de los corrales. Los comerciantes se preparan para partir hacia mercados lejanos, con burros y carros cargados de mercancías. En el centro de este humilde asentamiento, un anciano se sienta en un banco de madera y habla en voz baja con un aldeano. El aldeano parece preocupado, retorciéndose las manos. El anciano le escucha atentamente, dándole consejos en un tono comedido,
haciendo referencia de vez en cuando a alguna historia o proverbio intemporal. El rostro del aldeano se suaviza y en sus ojos brilla el alivio. Un momento así, modesto y anodino, bien podría haber formado parte de la vida de los druidas, si nos fiamos de los relatos clásicos sobre sus funciones de mediación y asesoramiento. Se dice que los druidas no solo eran expertos en rituales, sino también guardianes de la sabiduría tribal, la tradición jurídica y el bienestar de la comunidad. Al igual que los ancianos de las aldeas de muchas culturas, es posible que fueran portadores de la memoria colectiva de su pueblo, capaces de recitar genealogías, historias heroicas y lecciones morales transmitidas por tradición oral. Nos encontramos ante la paradoja de que estos mismos personajes, a los que Roma acusa de ser sacerdotes salvajes, podrían haber servido también como pacificadores y sanadores. En las sociedades celtas de la Galia y Britania, la justicia a menudo implicaba la restitución y la compensación por las malas acciones, manteniendo el equilibrio en la comunidad. Si los druidas ejercían de jueces o árbitros, se aseguraban de que las disputas no fueran a más. Al mantener el equilibrio social, ayudaban a tejer el tejido de la unidad tribal. Además, los textos clásicos insinúan que los druidas poseían conocimientos sobre plantas medicinales. Puede que el término herborista sea demasiado simplista para ellos, pero es plausible que conocieran los remedios naturales para las dolencias. La sabiduría popular en torno al roble, el muérdago y otras plantas sagradas se extendía probablemente a los usos prácticos en el tratamiento de heridas y enfermedades. Podemos imaginar a un druida atendiendo a los enfermos, preparando cuidadosamente infusiones o ungüentos derivados del bosque. Los pacientes llegaban con fiebres, miembros rotos o enfermedades misteriosas y confiaban en esta figura, cuya habilidad y serenidad ofrecían cierta esperanza. Además de esta función curativa, es posible que los druidas fueran filósofos por derecho propio y que forjaran ideas sobre el alma y la vida después de la muerte. Los relatos romanos mencionan la creencia en la inmortalidad del alma y la transmigración de las almas de un cuerpo a otro, haciéndose eco de conceptos filosóficos aparecidos en el pensamiento pitagórico. Este tipo de enseñanza, de haber sido realmente promulgada por los druidas, les habría conferido una poderosa influencia sobre la perspectiva espiritual de sus comunidades. Intenta imaginar una pequeña reunión en el claro detrás del pueblo. Las estrellas brillan y la luna baña la tierra de plata. Un individuo con túnica se adelanta, señala las constelaciones, enseña sobre los ciclos cósmicos, tal vez explica que la vida y la muerte forman parte de un viaje continuo. Los oyentes, envueltos en capas contra el frío, permanecen embelesados. Si aceptamos la posibilidad de que los druidas fueran sabios, es probable que fueran ellos quienes dieran el tono espiritual, recordando a su pueblo que la existencia formaba parte de un tapiz más grande, entretejido con el giro del cosmos. Sin embargo, como ocurre con tantos aspectos de la vida druídica, queda mucho por especular. Los relatos que describen sus métodos de enseñanza y sus inclinaciones filosóficas son tentadores, pero escasos. Nos queda la hipótesis, guiada solo por fragmentos, de que estas sabias figuras podrían haber formado una élite intelectual, dedicada a aprender y preservar las tradiciones orales. Su negativa a plasmar por escrito sus conocimientos sagrados, señalada con frecuencia por los observadores clásicos, no hace sino aumentar su aire místico. Pensemos en la importancia de una tradición oral que perdura gracias a la memorización y la tutoría personal en lugar de los textos escritos. El esfuerzo por sí solo
demuestra la importancia que se concede al conocimiento. Los alumnos pueden haber pasado años aprendiendo bajo la guía de un mentor, absorbiendo no solo las palabras, sino también las inflexiones, los gestos y los significados más profundos que solo pueden transmitirse mediante la interacción cara a cara. Este sistema fomenta un estrecho vínculo entre maestro y alumno, uniendo generaciones en una cadena de sabiduría viva. Este capítulo nos recuerda que los druidas, si existieron de forma cohesionada, probablemente fueron mucho más que figuras sombrías que llevaban a cabo ritos oscuros. Pueden haber sido fundamentales para la salud social de sus comunidades, ofreciendo consejo y estabilidad en medio de los desafíos de la vida cotidiana. Al reflexionar sobre este potencial, también vemos cómo la llegada de los ejércitos romanos habría amenazado tales funciones, cooptándolas o aplastándolas bajo el peso del dominio imperial. La tensión entre las tradiciones druídicas y la ley romana se convertiría en un factor definitorio de la siguiente fase de nuestra historia. Continuemos nuestro camino, explorando las presiones que vinieron con la conquista y la ocupación. Capítulo 7. Conquista romana y tensiones culturales. Ahora, el sonido de truenos lejanos se hace más fuerte. No es una tormenta, sino la llegada de las legiones romanas, con sus disciplinadas filas erizadas de lanzas. Sus estandartes rojos y dorados brillan bajo el sol del mediodía mientras avanzan hacia los bastiones celtas. La conquista de la Galia ya ha comenzado, y pronto Britania conocerá la pesada pisada de los soldados que imponen la ley romana. Con ellos llegan nuevos dioses, nuevas costumbres y un meticuloso sistema administrativo que pretende remodelar las sociedades indígenas. Para los druidas, esta llegada supone una encrucijada. Su papel en el gobierno local, la resolución de conflictos y el liderazgo espiritual choca con la jerarquía administrativa romana. La noción de una clase separada que ejerce una influencia considerable sobre las poblaciones locales amenaza el objetivo de control centralizado del imperio. Este conflicto se intensifica cuando circulan rumores de que los druidas alimentan la resistencia, aconsejando a los líderes de la guerra que se opongan a la marea romana. De hecho, algunos relatos sugieren incluso que los druidas desempeñaron un papel en la incitación a la rebelión. La figura de Vercingetorix en la Galia, que lideró una resistencia notable pero finalmente condenada al fracaso contra César, podría haber sido aconsejada por estos sabios consejeros espirituales, aunque las pruebas sólidas siguen siendo escasas. Mientras tanto, en Britania, jefes tribales como Caratacus y, más tarde, Boudica lanzaron sublevaciones, dando un mayor impulso a la idea de que los druidas no eran una mera presencia benigna, sino una fuerza galvanizadora de la rebelión. La política de Roma no tarda en quedar clara. La supresión de cualquier grupo capaz de concitar una lealtad significativa fuera del sistema imperial. Esto conduce a la infame campaña contra la isla de Mona, o Anglesey, en el norte de Gales. Los historiadores romanos describen una escena desgarradora cuando los soldados cruzan el estrecho y se encuentran con mujeres vestidas de negro que gritan maldiciones, guerreros que blanden las armas con un fervor que parece alimentado por la magia negra y druidas que invocan poderes desconocidos para la racionalidad romana. Los legionarios acaban venciendo esta resistencia, talando arboledas sagradas y profanando altares, decididos a romper la espina dorsal espiritual de la oposición nativa. Es un momento cargado de simbolismo, ya que los santuarios del bosque, que una vez simbolizaron el corazón de la tradición druídica,
ahora yacen en cenizas. Este acto es una potente declaración de la autoridad romana. Al erradicar estos centros de culto indígena, Roma pretende someter no solo los cuerpos, sino también las almas, asegurándose de que las generaciones futuras se alineen con el imperio. Sin embargo, la absorción cultural no es una simple cuestión de borrado. A medida que el comercio florece y las calzadas romanas se extienden por el país, las prácticas locales y las costumbres romanas comienzan a fusionarse. Los templos de las divinidades celtas se reconstruyen al estilo romano y las inscripciones combinan nombres nativos con epítetos latinos. Con el tiempo, las fronteras entre la identidad celta y la romana se difuminan, al menos entre las élites que se benefician de la cooperación. En algunos lugares, individuos que podrían haber estado alineados con los druidas se adaptan al nuevo orden, posiblemente cambiando sus funciones espirituales para encajar en un marco romano-celta hibridizado. Imagina a un druida, antaño orgulloso y reconocido en toda su región como guardián de la sabiduría, obligado a ver cómo se destruyen sus arboledas sagradas. Podría huir a territorios más remotos, encontrando bolsas de tribus fieles no conquistadas o no ocupadas por guarniciones romanas. O podría buscar una vida silenciosa, transmitiendo enseñanzas en secreto, temeroso de atraer la ira de las fuerzas imperiales. Otra posibilidad es que intente negociar una posición dentro del mundo romano, ofreciendo sus conocimientos a los administradores locales a cambio de tolerancia o seguridad. No hay un resultado único. La historia, como la naturaleza, sigue muchos caminos, moldeados por elecciones personales, presiones políticas y las arenas movedizas del tiempo. La conquista romana garantizó que las costumbres de los druidas nunca permanecieran como antes. Sin embargo, también creó un espacio en el que los elementos del saber druídico podían integrarse en las culturas romana y medieval posterior. Desde la perspectiva romana, los druidas tuvieron que ser marginados, si no eliminados por completo. Desde el punto de vista celta, su supervivencia dependía de la adaptabilidad, el secretismo y, en ocasiones, el desafío. A medida que avancemos, volveremos al suelo una vez más, buscando en el registro arqueológico pistas sobre cómo se manifestaron estos cambios en los restos físicos. ¿Acaso el martillo romano asestó un golpe mortal a todo rastro de presencia druídica? ¿O hay indicios de que sobrevivió una corriente espiritual subterránea? Avanzamos, dejando atrás el sonido de las legiones en marcha, adentrándonos en el terreno incierto del pasado. Capítulo 8. Sombras arqueológicas, en busca de pruebas tangibles. Nos encontramos en un amplio campo donde la hierba alta se mece con la brisa. Un equipo de arqueólogos se arrodilla en el suelo y retira cuidadosamente la tierra de un elemento que parece formar parte de un recinto circular. Cerca de ellos, sobre una mesa portátil, descansa un conjunto de pequeños hallazgos, fragmentos de cerámica, trozos de metal y fragmentos de huesos de animales. Cada pieza debe ser catalogada, analizada y encajada en una comprensión más amplia del yacimiento. Aquí fuera, a cielo abierto, el rompecabezas de los druidas persiste. Cada artefacto es un susurro de un mundo desaparecido. La arqueología, con su enfoque sistemático y su confianza en las pruebas físicas, ofrece una de las pocas vías para poner a prueba los relatos de los escritores clásicos. Las excavaciones realizadas en Galia y Britania han desenterrado templos, fosas rituales y restos de banquetes y sacrificios. Sin embargo, es difícil identificar cualquiera de estos restos con los druidas. Los círculos de piedra, las estructuras similares a Woodhenge
y otros complejos monumentales son muy anteriores al periodo en el que los druidas estuvieron activos. Incluso los construidos más cerca de la Edad del Hierro no llevan inscripciones que digan «templo druídico» o «aquí los druidas dirigían el culto». En su lugar, tenemos signos ambiguos de actividad espiritual que podrían pertenecer igualmente a cultos locales, a jefes tribales o a una variedad de especialistas religiosos. Uno de los debates actuales se refiere a la falta de inscripciones que nombren a los druidas. En el antiguo mundo mediterráneo, los sacerdotes solían dejar dedicatorias esculpidas en piedra, dirigidas a determinados dioses, en las que aparecían orgullosos sus nombres o títulos. Pero en el contexto celta, especialmente durante la Edad de Hierro, los registros escritos eran escasos. La mayoría de las inscripciones datan de la época romana o posterior, y en ellas no se menciona a los druidas en ningún cargo oficial. Esta ausencia de pruebas directas lleva a algunos estudiosos a sostener que los druidas, tal como los describen los autores romanos, pueden haber sido exagerados o incluso parcialmente mitificados. Sin embargo, hay reliquias tentadoras, objetos intrincadamente decorados, altares a deidades híbridas romano-celtas y enterramientos cargados de ajuares funerarios. Todo ello sugiere la existencia de un complejo sistema de creencias, lo suficientemente rico como para producir una clase especializada de practicantes religiosos. De vez en cuando aparecen cabezas estilizadas o figuras esculpidas, lo que lleva a algunos a especular que representan a antepasados o dioses venerados. ¿Estas tallas podrían estar relacionadas con las enseñanzas druídicas? ¿O pertenecían a cultos locales que operaban sin ninguna referencia directa a un sacerdocio pancelta? En ciertas zonas húmedas, los arqueólogos han descubierto inmensas cantidades de objetos colocados deliberadamente en ciénagas o lagos, una práctica que apunta a un depósito ritual a gran escala. ¿Coordinaban los druidas estas grandes ofrendas o cada sociedad tribal desarrollaba sus propias tradiciones? Estas preguntas se arremolinan en torno a cada excavación, alimentando los debates académicos. El panorama se complica aún más por la destrucción sistemática de los lugares sagrados indígenas por parte de los romanos. Al arrasar las arboledas y desmantelar los altares, es posible que borraran las huellas físicas que podrían haber confirmado la presencia de una clase sacerdotal distinta. Ante tal incertidumbre, es fácil comprender por qué los druidas siguen siendo un enigma. Sin un único y claro sello arqueológico que señalar, nos vemos obligados a interpretar un mosaico de pruebas que pueden confirmar o no las narraciones clásicas. La frustración puede surgir cuando los eruditos modernos anhelan una prueba irrefutable que pueda validar o refutar inequívocamente las fuentes antiguas. Sin embargo, la ausencia de pruebas concluyentes no es lo mismo que la prueba de la ausencia. Por el contrario, nos incita a mirar más allá de las ruinas, a considerar la naturaleza fluida de las tradiciones orales y las interacciones dinámicas entre las tribus celtas y el dominio romano. Quizá el verdadero reto resida en el deseo de un concepto uniforme del druida. El propio mundo celta era diverso, y las prácticas religiosas son a menudo un reflejo de esa diversidad. En lugar de buscar un único templo druídico, podríamos imaginar una amplia gama de líderes comunitarios y figuras espirituales cuyas funciones se solapaban y evolucionaban. La búsqueda moderna de claridad podría estar en contradicción con el funcionamiento real de las sociedades de la Edad del Hierro. Aún así, la investigación arqueológica continúa, y cada nuevo descubrimiento puede reescribir nuestra comprensión del pasado. Cuando la pala se encuentra con la tierra, hay más preguntas que respuestas.
Sin embargo, es en estas sombras, formadas por una interacción de testimonios romanos, prácticas celtas y teorías modernas, donde habitan los druidas, siempre esquivos, siempre fascinantes. Ahora nos centraremos en una de las intersecciones más intrigantes de la tradición druídica, el supuesto vínculo con el pensamiento pitagórico, que sugiere un horizonte filosófico más amplio de lo que podría suponerse en un principio. Capítulo 9. La conexión filosófica. Pitágoras y la sabiduría celta. Acomódate junto a las brasas de un cálido fuego. Ahora imagina un círculo de eruditos, escuchando a un viajero de tierras más allá del mar relatar las ideas de la filosofía griega. Frente a él se sienta un druida, vestido con ropas sencillas, con una intensa mirada de curiosidad. Discuten sobre la naturaleza del alma, los ciclos del nacimiento y la muerte y la geometría del cosmos. Podría haberse producido un intercambio semejante en la realidad, tendiendo un puente entre los guías espirituales celtas y los herederos de la razón helénica. Algunos autores clásicos sugieren que los druidas compartían doctrinas que recordaban a Pitágoras, el sabio griego que propugnaba la transmigración de las almas y creía en una armonía cósmica regida por los números. Según estos relatos, los druidas enseñaban que el alma no perecía, sino que simplemente pasaba de una forma a otra, enlazando la existencia en una cadena continua. Esta idea refleja la teoría pitagórica, que sugiere que el conocimiento trasciende las fronteras culturales y fluye a lo largo de las rutas comerciales y los corredores intelectuales por todo el mundo antiguo. Si druidas y pitagóricos convergían en tales creencias, esto implicaría que la Galia y Britania de la Edad de Hierro no eran remansos intelectuales, sino regiones dinámicas dedicadas al intercambio de ideas. Las historias de mercaderes griegos que viajaban a los confines de Europa sugieren que los conceptos filosóficos podrían haber penetrado en las sociedades celtas. Sin embargo, como en tantas otras áreas del estudio druídico, estos indicios no son concluyentes. Nos queda la posibilidad de que se produjera una evolución paralela del pensamiento o de que el contacto real facilitara una visión compartida del mundo. Esta noción de profundidad filosófica desafía la típica descripción de los celtas como meras tribus guerreras. Nos invita a considerar la presencia de sofisticados conceptos espirituales y éticos, sugiriendo que los druidas podrían haber servido como élite intelectual. La tradición oral, aunque carece de registros escritos, puede ser un sistema extraordinariamente sólido para transmitir ideas complejas. Si los druidas se entrenaban durante décadas, como afirman a veces las fuentes romanas, sería plausible que dominaran intrincadas doctrinas que incluían enseñanzas morales, observaciones astronómicas e incluso especulaciones protocientíficas. Sin embargo, la reivindicación de un vínculo directo con Pitágoras también encaja en un patrón más amplio de romantización de los druidas. A lo largo de la historia, diversos grupos y movimientos han tratado de conferir a los druidas de un aura de pureza filosófica, vinculándolos con los misterios griegos o egipcios. A veces, estos relatos eclipsan las realidades locales, imponiendo un brillo místico que puede o no estar justificado por las pruebas. La verdad podría ser más compleja. Quizá ciertos maestros celtas abrazaron o adaptaron ideas helénicas, entretejiéndolas en sus sistemas de creencias autóctonos sin la etiqueta formal de pitagóricos. En cualquier caso, esta posible conexión filosófica pone de relieve una faceta intrigante del rompecabezas druídico. ¿Eran solo chamanes que vivían en el bosque o también formaban parte de las filas de los grandes pensadores de la antigüedad?
¿Podría el druida típico haber expuesto la inmortalidad del alma y la geometría del cosmos al mismo tiempo, uniendo el culto a la naturaleza con el razonamiento abstracto? Hagamos una pausa e imaginemos a un druida escudriñando el cielo nocturno, observando los patrones de las estrellas y el movimiento de los cuerpos celestes. Si creían que estos movimientos estaban ligados a los ciclos de la vida humana, ¿no se verían obligados a desarrollar un sofisticado sistema de pensamiento? De ser así, la cosmovisión druídica podría haber sido una fusión de observación natural, narrativa mítica y códigos éticos, formando un marco holístico que guiaba a la comunidad. Su repertorio podría haber incluido la recitación de genealogías, instrucciones morales, directrices para los rituales y tal vez incluso una comprensión rudimentaria del cosmos que se acercaba al ámbito de la filosofía. Este capítulo apunta a la posibilidad de que la tradición druídica no fuera un fenómeno aislado, sino parte de las corrientes intelectuales más amplias del mundo antiguo. Independientemente de que esa conexión fuera tenue o profunda, la idea de que las enseñanzas druídicas pudieran resonar con la filosofía griega añade una nueva dimensión a nuestra comprensión. A continuación, profundizaremos en las variaciones regionales y las devociones localizadas que complican aún más la imagen de quiénes o qué eran realmente los druidas. Dejaremos atrás el círculo de eruditos iluminado por las llamas y viajaremos a los rincones más remotos del mundo celta para ser testigos de cómo la identidad local dio forma a la práctica espiritual. Capítulo 10. Fragmentos de creencias, variaciones regionales y devociones locales. Imagínese viajando por las sinuosas carreteras de la Galia, tejiendo de un territorio tribal a otro. Cada región posee su propio dialecto, arte y orgullosas tradiciones. La arquitectura cambia sutilmente, los diseños de la cerámica cambian de color y motivo. Ahora cruza el canal y entra en Gran Bretaña, donde encontrarás nuevos paisajes, nuevas costumbres, pero siempre con el mismo carácter celta. En cada tierra tribal, el panteón de dioses y espíritus puede compartir grandes similitudes, pero los rituales y los centros de culto varían notablemente. Tales diferencias en la expresión local impregnan todas las facetas de la vida. ¿Por qué iba a ser diferente la religión? Y, por extensión, los druidas. En lugar de una orden druídica única y estandarizada que se extendiera desde la costa atlántica hasta las llanuras de Europa central, es mucho más plausible que cada región desarrollara sus propias prácticas. Los druidas de un territorio podían hacer hincapié en el culto a una diosa fluvial, mientras que los de otro se centraban en ceremonias en lo alto de las colinas, vinculadas a acontecimientos solares. La unidad fundamental implícita en los relatos romanos puede haber sido más una categorización aproximada que una realidad vivida. En algunas zonas de la Galia, los santuarios adoptan la forma de grandes santuarios cerrados con fosos concéntricos. En otras zonas, el culto podía centrarse en elementos naturales como manantiales, venerados como puertas de entrada al inframundo o a otros reinos del espíritu. En Gran Bretaña, los castros de tierra podían servir como lugares de reunión de la comunidad, posiblemente con zonas reservadas para rituales. Sin una autoridad central que dicte la conformidad religiosa, la variación prospera. En consecuencia, la definición de druida puede cambiar con cada nueva frontera que se cruza. Tal regionalismo no solo confunde los intentos de unificar el concepto druídico, sino que también pone de relieve la adaptabilidad de la vida religiosa celta. A lo largo de los siglos,
Las migraciones tribales, las alianzas y los conflictos remodelarían la forma en que las comunidades formaban sus identidades y rendían culto a sus dioses. Un druida de una época puede diferir significativamente de otro druida de otra, lo que refleja el flujo y reflujo de los cambios culturales y políticos. Además, debemos recordar que el propio concepto de celta es una construcción moderna utilizada para agrupar a una gran variedad de pueblos antiguos vinculados por la lengua y algunas similitudes culturales. Los habitantes de la Galia de la Edad del Hierro no se consideraban necesariamente parte de una supercultura pancelta. En cambio, se identificaban con su tribu o confederación, trazando fronteras que podían defenderse ferozmente. Este mosaico tribal subraya el hecho de que cualquier representación colectiva de los druidas podría simplificar en exceso una realidad llena de matices. Sin embargo, en la mente de un observador romano, las complejidades de la tradición local podrían quedar englobadas bajo una misma etiqueta. Esto equivaldría a describir a todos los funcionarios religiosos romanos como sacerdotes, ignorando las distinciones entre augures, pontífices, vírgenes vestales, etc. La tendencia a simplificar las costumbres extranjeras en categorías digeribles para un público romano conduce a una representación distorsionada de los druidas como un grupo monolítico. De hecho, algunos estudiosos sugieren que druida, en los textos romanos, podría englobar diferentes formas de pericia religiosa encontradas en los territorios celtas, sin referirse necesariamente a una clase uniforme con una doctrina coherente. Al situarnos en el umbral de cada región, vemos que la imaginación celta se expresaba de diversas maneras. Algunos cultos podían girar en torno a la figura de una diosa madre, que fomentaba la reverencia por la fertilidad y la continuidad de la vida. En otras zonas, se ensalzaban las deidades guerreras, esenciales para la sensación de poder y protección de la tribu. En cada caso, los especialistas espirituales deben adaptar sus enseñanzas y obligaciones a las necesidades locales. Puede que todos llevaran el apelativo de druida, o puede que se utilizaran otros títulos que los cronistas romanos simplemente pasaron por alto. Al comprender esta complejidad, nos acercamos al corazón del misterio druídico. El reto reside no solo en la escasez de pruebas, sino también en la variedad inherente a estas antiguas sociedades. A medida que avanzamos, debemos dejar atrás las nítidas ilusiones de un sacerdocio singular y abrazar el mosaico. El siguiente capítulo explora cómo los druidas, por muy fragmentados que estuvieran, se abrieron camino en la memoria popular de culturas posteriores, apareciendo como figuras de leyendas y mitos. Comienza a formarse un nuevo tapiz, tejido por narradores, monjes y bardos que llevaron fragmentos de antiguas creencias a un mundo cambiante. Capítulo 11. Hilos míticos. Los druidas en la memoria popular y la leyenda. Pasé por un pueblo medieval en un día de mercado. El bullicio es animado, con mercaderes que pregonan sus mercancías, caballos que relinchan y voces que se alzan en amistoso debate. Por encima del murmullo, oyes a un juglar ambulante que rasga un laúd, y su voz teje una canción sobre antiguos guerreros y sabios del bosque. Una pequeña multitud se reúne, embelesada por el relato del juglar sobre una época en la que la magia cubría la tierra y los campeones heroicos buscaban el consejo de enigmáticos druidas. A estas alturas de la historia, la época clásica ya ha pasado, pero el recuerdo de los druidas persiste, aunque deformado y remodelado por los siglos transcurridos. Los monjes cristianos registraron historias de santos que desafiaban a los ídolos paganos, atribuyendo a veces poderes sobrenaturales a los viejos sabios que encontraban en estas narraciones. La palabra druida
Aparece esporádicamente en textos recopilados de mitos celtas anteriores, sobre todo en Irlanda, donde los manuscritos medievales conservan retazos de la tradición precristiana. Al otro lado del charco, en Gran Bretaña, las referencias son más escasas, pero la noción de una presencia druídica sigue parpadeando en las tradiciones y leyendas locales. Estos mitos retratan a los druidas como maestros del conocimiento arcano, guardianes de profecías y, en ocasiones, formidables oponentes del naciente orden cristiano. En algunas sagas, los druidas cambian de forma, lanzan hechizos o predicen el futuro con asombrosa precisión. Constituyen un puente entre los reinos mortal y sobrenatural, un potente símbolo de una época menguante en la que los dioses caminaban por la tierra o permanecían más allá del velo. Esta versión del druida tiene menos que ver con la realidad histórica y más con la figura arquetípica que rondaba la memoria colectiva. Al mismo tiempo, los escritores medievales influidos por el monacato solían distorsionar estas leyendas para destacar el triunfo de la fe cristiana. En estos relatos, los druidas podían aparecer como falsos profetas o hechiceros, y sus poderes no podían compararse con la santidad de los santos cristianos. Estas historias reflejan el proceso de transformación cultural que se estaba produciendo en toda Europa. A medida que el cristianismo echaba raíces, las prácticas más antiguas desaparecían o se adaptaban para encajar en el nuevo paisaje religioso. También se pueden encontrar vestigios de la tradición druídica entretejidos en las prácticas populares, como los remedios locales a base de hierbas, las celebraciones de la cosecha o las supersticiones relacionadas con árboles y pozos sagrados. Con el tiempo, estos vestigios se asociaron menos a una identidad druídica definida y se integraron más en las costumbres populares generales, transmitidas de una generación a otra sin nombre. Aún así, persistió la sensación intangible de un antiguo conocimiento espiritual vinculado a la tierra. Imagínese a una abuela sentada junto a la chimenea, susurrando a un nieto acerca de las viejas costumbres, advirtiéndole de que no debe faltar al respeto a ciertos árboles ni molestar a ciertas piedras. Puede que le diga que los guardianes de esos lugares, antaño llamados druidas, se enfadarán. El niño, con los ojos muy abiertos, escucha con una mezcla de asombro y temor, absorbiendo un fragmento de una historia que se remonta a una época anterior a las carreteras asfaltadas y las catedrales de piedra. Esta supervivencia de la imaginería druídica en el folclore pone de manifiesto una verdad. Los símbolos culturales poderosos rara vez desaparecen del todo. Pueden desvanecerse, transmutarse o mezclarse con nuevas influencias, pero permanecen arraigados en la conciencia popular. A través de las generaciones, fragmentos de estos mitos encuentran nueva vida en los cuentos que se cuentan junto al fuego y en las plazas de mercado. En siglos posteriores, los poetas románticos redescubrirían estos ecos, tomando a los druidas como epítomes de una espiritualidad noble y centrada en la naturaleza, supuestamente perdida para el mundo moderno. Así comenzó un renacimiento que daría forma a las percepciones contemporáneas de lo que significa ser un druida. En nuestro próximo capítulo, viajaremos a la era de los renacimientos románticos, en la que el débil recuerdo de estos sabios del bosque adquiere un nuevo significado. De las cavilaciones poéticas a las búsquedas anticuarias, los druidas resurgen en la imaginación pública, saliendo de la oscuridad de la leyenda hacia el centro de atención de la curiosidad intelectual y el anhelo espiritual. Pasemos página y sigamos adelante. Capítulo 12. Renacimientos románticos. El nacimiento de la druidería moderna.
El escenario se traslada al siglo XVIII, una época de profundos cambios culturales en Europa. El progreso científico, la expansión colonial y las nuevas ideas filosóficas redefinen la visión que las sociedades tienen de sí mismas. En medio de estos acontecimientos se instala una fascinación por el pasado lejano. Pintores y poetas se remontan a la Edad Media y más allá, buscando un sentido de autenticidad o una conexión con una época más natural. En Gran Bretaña, las tierras celtas y su rumoreada herencia se convierten en terreno fértil para la exploración creativa. Y a partir de este interés floreciente, los druidas entran en escena una vez más, envueltos en una bruma romántica. Caballeros adinerados que se autoproclaman anticuarios, se embarcan en excursiones por el campo y examinan monumentos megalíticos como Stonehenge y Avebury. Especulan que estos colosales círculos de piedra debieron de ser los grandes templos de los druidas. Aunque los estudiosos modernos sugieren que estos lugares son anteriores a la Edad de Hierro, la imaginación romántica se apodera de la idea de sabios vestidos de blanco, celebrando ritos sagrados en círculos prehistóricos. Esta imagen cautiva la imaginación popular y se difunde a través de poemas, pinturas y novelas. Al otro lado del Canal de la Mancha, un movimiento paralelo despierta en Francia un renovado interés por la herencia gala. Los círculos literarios vuelven a imaginar a los druidas galos como paladines de la libertad, no corrompidos por el imperialismo romano. La figura del druida se impregna de los valores de la Ilustración, representando un pasado heroico que desafía las normas sociales contemporáneas. Filósofos y artistas se basan en estas historias para criticar a la sociedad moderna, afirmando que antaño existió una sabiduría más antigua y pura, ahora eclipsada por el materialismo y las complejidades del Estado moderno. En estas representaciones, los druidas ya no son los bárbaros practicantes de sacrificios humanos de los relatos romanos. En su lugar, son ancianos sabios, en profunda sintonía con la naturaleza, guardianes de un conocimiento arcano que trasciende el tiempo. Este cambio ilustra cómo la memoria colectiva puede remodelar un símbolo antiguo para adaptarlo a las aspiraciones de una nueva era. Los relatos brutales de César y otros se desvanecen, sustituidos por la visión idealizada de maestros benévolos en comunión con las energías sagradas de la tierra. A medida que crece el interés, empiezan a formarse sociedades y clubes dedicados a la tradición druídica. Los hombres se reúnen con trajes ceremoniales, celebran rituales o procesiones, adoptan títulos y recitan poemas en honor de los antepasados celtas. Aunque estas reuniones pueden tener poco que ver con los druidas históricos de la Edad de Hierro, revelan la atracción magnética que ejerce el concepto de druidismo en el imaginario cultural. La gente busca una conexión espiritual que fusione la reverencia por la naturaleza con un sentimiento de herencia y misterio. El renacimiento romántico de los temas druídicos satisface estos anhelos, ofreciendo un vínculo mítico con una época percibida como más armoniosa y auténtica. El arte desempeña un papel fundamental en la consolidación de esta nueva visión de la druidería. Las pinturas representan majestuosos rituales bañados por la luz de la luna, robles que se elevan sobre las cabezas, figuras ataviadas que ascienden por antiguos altares de piedra. Los poetas escriben versos que ensalzan las virtudes de la armonía pastoral y los ritmos cíclicos de la naturaleza, a menudo presentando al druida como guía de estas verdades cósmicas. Tanto si se basan en hechos reales como en fantasías, estas representaciones se arraigan profundamente en la psique cultural y constituyen la base de futuros resurgimientos del interés por el mundo druídico. Esta romantización provoca un cambio en la actitud de los eruditos.
lo que lleva a algunos investigadores a profundizar en el registro textual y arqueológico para separar la verdad del mito. Sus primeros esfuerzos no suelen ser concluyentes, pero consiguen llamar la atención sobre la necesidad de investigar científicamente la antigüedad celta. Con el tiempo, el rigor académico iría desafiando cada vez más las fantasías románticas, pero las interpretaciones creativas siguen prosperando en paralelo, cada una reforzando a la otra en una danza de historia y mito. Con el escenario ya preparado por el fervor romántico, pasamos al ámbito de los movimientos espirituales modernos. Aquí, los druidas no son meras figuras del arte y la literatura, sino practicantes vivos que adaptan los símbolos antiguos a las necesidades contemporáneas. Este siguiente paso en el viaje druídico abarca los ideales del ecologismo, el crecimiento personal y el renacimiento cultural, haciéndose eco de la resonancia que atrajo por primera vez a artistas y pensadores a estos antiguos misterios. Procedamos a ese despertar moderno. Capítulo 13. Movimientos neodruídicos y prácticas contemporáneas. La escena comienza en un tranquilo claro de un bosque actual. Un grupo de individuos se reúne en círculo, vestidos con túnicas que evocan la tradición druídica, pero también reflejan gustos modernos. Algunos sostienen bastones de madera tallados con nudos y símbolos. Una suave brisa agita las hojas y la luz del sol cae en cascada a través de las copas de los árboles. Uno de los participantes se adelanta para dirigir un ritual, invocando a los espíritus de las 4 direcciones, reconociendo la presencia de los antepasados y ofreciendo gratitud a la tierra. No se trata de una recreación de ritos antiguos tal y como podrían haber sido. Es más bien una expresión del siglo XXI de lo que los practicantes llaman neodruidismo. En parte movimiento espiritual, en parte celebración cultural. Estas reuniones modernas se remontan a los renacimientos románticos de los siglos XVIII y XIX, al tiempo que incorporan nuevos conocimientos e influencias globales y preocupaciones medioambientales contemporáneas. Sus miembros se guían por diversas fuentes: la mitología celta, la investigación académica, la literatura romántica y sus propias experiencias personales con la naturaleza. Aunque pequeños en número, en comparación con las religiones mayoritarias, estos grupos se han extendido por todo el mundo, desde Gran Bretaña e Irlanda hasta Norteamérica y más allá. Suelen inspirarse en los antiguos druidas, que encarnan la reverencia por el mundo natural y el compromiso con el bienestar comunitario. En sus ceremonias se escuchan citas de la poesía celta, se comparten vasos simbólicos de agua o hidromiel y se ofrendan flores o semillas a la tierra. El ambiente es de reverencia, pero también de creatividad, ya que los miembros dan forma a rituales que resuenan con los valores modernos. Algunas órdenes neodruídicas hacen hincapié en la erudición, estudiando minuciosamente lo poco que se sabe de la historia celta para construir una base creíble. Otras adoptan un enfoque más ecléctico, mezclando tradiciones paganas de diversas culturas en una práctica espiritual fluida y personal. Muchos incorporan el activismo medioambiental, viendo la protección del planeta como una extensión directa de la reverencia druídica por la naturaleza. Otros exploran la dimensión chamánica, buscando viajes espirituales guiados por deidades celtas o figuras arquetípicas de los mitos. Los críticos sostienen que estos movimientos neodruídicos idealizan el pasado, construyendo una herencia espiritual más basada en deseos que en hechos históricos. En respuesta, los practicantes suelen admitir que,
aunque no pueden pretender reproducir la religión de la Edad de Hierro, se inspiran en sus temas e ideales. Para ellos, los druidas son un símbolo de la armonía perdida con la naturaleza, algo que el mundo moderno necesita desesperadamente. Desde un punto de vista sociológico, la neodruidismo representa una tendencia más amplia de nuevos movimientos religiosos que buscan un significado al margen de las iglesias establecidas o las creencias tradicionales. Su popularidad pone de relieve el deseo humano de comunidad, ritual y conexión con algo sagrado en la vida cotidiana. Quienes se unen a estos grupos encuentran consuelo en el compañerismo de personas con ideas afines, así como en la creencia de que sus modernas ceremonias recurren a un antiguo poder elemental que fluye de la propia tierra. Esta tradición druídica viva está muy alejada de las austeras descripciones escritas por César o de los sensacionalistas relatos de sacrificios humanos. Por el contrario, es una expresión en evolución que combina motivos celtas, ética medioambiental, inspiración artística y revelación personal en, se acepte o no, su auténtica conexión con los druidas históricos. No se puede negar que estas comunidades mantienen vivo el espíritu de indagación y reverencia, demostrando lo potente que sigue siendo el concepto de druida, incluso en la actualidad. Pasamos a nuestro penúltimo capítulo, donde examinamos cómo los druidas, en todas sus iteraciones, han perdurado como símbolo cultural. Desde la antigüedad hasta el mito medieval, desde los renacimientos románticos hasta la espiritualidad moderna, este esquivo arquetipo sigue cautivando corazones y mentes. Rastreemos los hilos de ese impacto duradero y veamos por qué los ecos de la mística druídica siguen resonando a través de los siglos. Capítulo 14. Símbolo perdurable. El impacto cultural duradero de los druidas. En el gran tapiz de la historia destacan ciertas figuras, cuya presencia se deja sentir mucho después de que hayan desaparecido las sociedades que las vieron nacer. Los druidas ocupan un lugar destacado entre estos arquetipos legendarios, como los sacerdotes egipcios o los oráculos griegos. Aunque los detalles permanecen velados en verdades parciales, la idea del druida resuena en múltiples niveles: espiritual, cultural y psicológico. Uno de los motivos de su perdurable atractivo es la mezcla de sabiduría y misterio que se entreteje en la imagen de los druidas. Son a la vez maestros, filósofos, curanderos, jueces y visionarios. Esta personalidad polifacética permite a individuos y movimientos de todos los tiempos proyectar sobre los druidas las virtudes que deseen. Para los romanos, el terror y el respeto a regañadientes. Para los escribas medievales, la brujería oscura frente al amanecer de la verdad cristiana. Para los poetas románticos, era sabiduría antigua en armonía con la naturaleza. Para los seguidores modernos, es un camino de reverencia ecológica y renovación espiritual. Otro factor es el arraigado anhelo humano por una edad de oro o una tradición de sabiduría perdida. Muchas sociedades atesoran mitos de una época en la que la humanidad vivía en mayor armonía con el mundo natural, libre de las complejidades y corrupciones de la vida moderna. Los druidas, tal y como los representa la imaginación popular, cumplen admirablemente esta función. Representan un mundo en el que los árboles, los ríos y las piedras guardan secretos que solo pueden desvelar quienes tienen la paciencia y la humildad de aprender de la naturaleza. Estas visiones hablan de un anhelo arquetípico del alma humana. Además, la identidad cultural de las regiones de habla celta contribuye a mantener el legado del druida. Cuando las comunidades de lugares como Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña
y Cornualles trataron de preservar su patrimonio. La figura del druida surgió como un potente símbolo de resistencia y singularidad. Aunque el vínculo histórico real con las prácticas de la Edad de Hierro es tenue, la idea de un sabio cuidador de la tierra refuerza el orgullo cultural. Esto es especialmente cierto en una época de renovado interés por las lenguas y tradiciones indígenas. El druida sigue evolucionando a través del arte, la literatura, los estudios académicos y la práctica religiosa. Las novelas y películas fantásticas contemporáneas evocan con frecuencia personajes druídicos, tendiendo un puente entre el mito antiguo y el entretenimiento moderno. Los estudios académicos, aunque más circunspectos, garantizan que la cuestión druídica permanezca activa en los debates sobre la sociedad y la religión celtas. Mientras tanto, la presencia de órdenes neodruídicas garantiza que la figura del sabio del bosque no sea solo una reliquia del pasado, sino un símbolo vivo y en evolución en el presente. En última instancia, el perdurable impacto cultural de los druidas subraya cómo se entrecruzan la historia, el mito y la imaginación moderna. Cada nueva era lo reinterpreta de nuevo, añadiendo nuevos significados a viejas historias. En este sentido, los druidas no son tanto una entidad histórica fija como un lienzo sobre el que cada generación pinta sus ideales, ansiedades y anhelos espirituales. Hemos recorrido siglos y continentes en busca de estas figuras esquivas. Ahora, en nuestro último capítulo, nos detenemos a reflexionar sobre lo que hemos descubierto. Como los druidas, aunque fragmentados en pruebas y ensombrecidos en mitos, siguen atrayéndonos con su poder silencioso. Reflexionemos por última vez, antes de cerrar el telón de esta odisea. Capítulo 15. Reflexión final y despedida. Hemos viajado por bosques de esmeralda viva y por los polvorientos caminos de la conquista romana, encontrando señales de la presencia druídica en santuarios semienterrados y en las palabras de autores antiguos. Hemos vislumbrado rituales sombríos, posibles actos de sacrificio y sabios consejos ofrecidos en el amanecer del día. Hemos observado cómo los romanos, decididos a doblegar todas las regiones a su voluntad, se enfrentaban a estas misteriosas figuras. Hemos rastreado los ecos persistentes de la tradición druídica en manuscritos medievales, poemas románticos y círculos espirituales modernos. A cada paso, los druidas han permanecido fuera de nuestro alcance, invitándonos a adentrarnos en la niebla. Quizás sea ahí donde reside el poder de los druidas, no en la certeza de los hechos históricos, sino en el espacio donde se cruzan la evidencia y la imaginación. Representan un mundo moldeado por la reverencia a la naturaleza, guiado por la sabiduría oral y ensombrecido por las complejidades de las creencias humanas. Intentar captarlos es como intentar atrapar humo entre las manos. En el momento en que creemos tenerlo bien agarrado, la forma se disuelve y vuelve a formarse. Sin embargo, este viaje no es menos significativo por la incertidumbre que conlleva. En un mundo a menudo dominado por los juicios rápidos y el pensamiento binario, los druidas nos recuerdan la riqueza que aporta la ambigüedad. Nos muestran que el pasado no es un conjunto estático de hechos, sino un vasto terreno de posibilidades, moldeado por la evidencia, la interpretación y nuestro propio anhelo de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Cada generación, cada persona, debe encontrar su propio camino a través del bosque, escuchando el eco de cánticos lejanos entre los robles centenarios. Antes de partir, te pido una vez más que te comprometas con este canal. Si este viaje le ha parecido enriquecedor, deje un comentario para compartir sus reflexiones. Dale a me gusta
para apoyar la narración y suscríbete para acompañarnos en futuras exploraciones por los rincones ocultos de la historia y la leyenda. Tu participación no solo nos anima a crear más contenidos, sino que también ayuda a construir una comunidad de mentes curiosas y corazones abiertos. Y ahora, cuando el día se hace tarde y las sombras se alargan, nos alejamos de la arboleda del bosque, donde los susurros de antiguos ritos perduran en la brisa. Los druidas siguen siendo un misterio cautivador, un testimonio de nuestro deseo humano común de encontrar un significado más profundo. Tal vez, en el susurro de las hojas o en el silencio del crepúsculo, sientas aún su presencia. Que tu camino esté guiado por la sabiduría, tu espíritu alimentado por el asombro y tu viaje iluminado por las historias que mantenemos vivas. Adiós por ahora, hasta que nos volvamos a encontrar en otro cuento.